charlas con Carlos Sellaro. Carlos es licenciado en Economía por la Universidad Nacional de Córdoba. Ejerce la docencia desde hace muchos años, desde fines de los años 80. Actualmente es docente titular de las cátedras de Economía Política y Economía Nacional en la Universidad Nacional de Villa María. Tiene una intensa actividad como consultor, asesor de distintos sectores, especialmente vinculados a los agroalimentos, a la cadena de valor de los agroalimentos, en la región pampeana específicamente, siempre lo aclara él en sus intervenciones, y es autor de un libro en nuestro sello, La economía argentina, de dónde venimos y hacia dónde vamos, un libro que se publicó originalmente en el 2015, que tuvo 3 reimpresiones, ahora se reeditó hacia fines del 18 y ya lleva una importante cantidad de libros vendidos con su actualización y su nueva data en esa segunda versión, aunque creo yo el libro no es un libro de coyuntura, sino un libro estructural para entender la economía argentina y también algunas cuestiones de la propedéutica. Carlos, ¿cómo estás? ¿Cómo te está tratando estos tiempos de cuarentena? ¿Cómo la estás pasando? ¿Dónde la estás pasando? ¿Qué estás leyendo? ¿Seguís trabajando? Contanos un poco. Bueno, estamos en Villa María, en realidad con el tema de la cuarentena, por supuesto, desde hace casi un mes, en realidad retomando, hicimos un pequeño impasse sobre las conferencias que habitualmente tenemos con nuestros clientes, como vos decías, en toda la región pampeana. Hace un mes hemos retomado esa actividad, así que estamos casi con una conferencia por día, vía Zoom, con distintos grupos empresarios, en realidad, tanto en provincia de Buenos Aires como en Santa Fe, en Córdoba, en Entre Ríos. Eso nos tiene ocupados como siempre, digamos, en el análisis de coyuntura de las variables macroeconómicas de la Argentina y también en relación a los mercados internacionales y a los negocios, a los agroalimentos. Hoy también tengo, desde comienzos de año, un cargo en el directorio del Banco de Córdoba, y eso también me está insumiendo muchísimo tiempo, porque en realidad estoy en Villa María, pero este cargo en el directorio expresa que todos los días prácticamente hay reunión del directorio, algunos de los comités, y vía también online. Y por supuesto también trabajando mucho en relación a las cátedras de la universidad, porque toda esta nueva modalidad no presencial también nos obliga a revisar todas las metodologías con las que estamos trabajando. Yo estoy vinculado a varias cátedras y, bueno, es todo un desafío también la relación con los alumnos, en la carga de los materiales, el discutir nuevos materiales, porque en realidad este cambio de metodología nos obliga también a redefinir algunos contenidos en términos de los materiales. Así que la verdad que en cuarentena en Villa María, pero muy ocupado, casi que más ocupado, porque el cambio de metodología nos obliga a mirar de otra manera los tiempos. Yo tenía antes de la cuarentena y en mis conferencias casi 10.000 kilómetros por mes en auto, y eso obviamente ha desaparecido. El auto está en la vereda ahora, parado, y eso obviamente me genera otros tiempos, me ahorra algunos otros tiempos. Pero la verdad es que sí, muy ocupado, y en ese contexto, en realidad leyendo cosas, no muchas, porque la vorágine de lo que está ocurriendo me obliga a estar mucho más cruzando información para atender los requerimientos de la profesión. Están pasando cosas que no ocurrieron nunca en el plano económico, que me obligan a revisar mecanismos para explicarle a mis clientes qué puede pasar en este contexto. Pero yendo más a lo que tiene que ver con las lecturas y en relación, en todo caso, también a lo de la editorial, en realidad me puse a comienzos, hace 2 meses, me puse a revisar
en una de las materias que es economía política, cómo incorporar la etapa de la gestión de Macri, buscando bibliografías, y la verdad es que como no quedé conforme con ninguna de las bibliografías que estaba viendo, para que leyeran los alumnos, porque en el marco de la grieta todo lo que leía me parecía demasiado sesgado y poco objetivo, así que sí, me he tomado esta cuarentena también para ponerme a trabajar un material de cátedra sobre la etapa de Mauricio Macri. He charlado contigo que podría ser también no solo un material de cátedra, sino que también podría ser utilizado de alguna manera para alguna publicación, porque lo que veo es, o hay mucho sesgo en lo que se dice, de un lado o del otro de la grieta, o hay poco análisis económico. Por ejemplo, uno de los materiales que sí voy a usar con los alumnos es un material que precisamente expresa un concepto de crónica, una crónica de lo que ocurrió de Carlos Burgueño, que es el analista de ámbito financiero. Pero es una crónica, es un relato de hechos con poco análisis, en realidad. Claro, De tal manera que quiero más bien hacer un documento donde hagamos algo de crónica, pero donde hagamos más análisis económico de lo que ocurrió, intentando, dentro de lo que se puede, por supuesto, mantener la mayor objetividad posible, porque pretendemos que ese material sea leído en ambos lados de la grieta y que en todo caso sirva para que la gente, teniendo más información y análisis, pueda comprender un poco al que está del otro lado de la grieta. Carlos, hablando de la grieta, surgió en este tiempo de cuarentena y, digamos, resurgió de algún modo algo que seguramente te toca muy de cerca. Digo, la grieta viene de civilización y barbarie, de la época de Sarmiento, ¿no es cierto? Es decir, no hemos descubierto en el siglo XXI nada nuevo. Lo que pasa es que esa grieta se va llenando con significantes diferentes. Y ahora apareció otra, salud versus economía, ¿no? Salud versus economía. Me imagino que te habrán consultado en muchos casos sobre esto. Verdaderamente allí hay una grieta, hay una posibilidad de pensar el capitalismo que vivimos trastocado. Viste que hubo un gran debate entre Zizek y el pensador surcoreano, cuyo nombre no me va a salir porque es irreproducible, sobre cómo es el futuro del sistema capitalista post pandemia. Que no digo que aventures una respuesta a esto, pero ¿qué le has estado contestando a tus clientes, a tu personal, a tus colegas que interactúan en el banco, en el directorio del banco? Porque ahí hay que tomar medidas muy concretas, un banco público, un banco o semipúblico que acompaña a la provincia de Córdoba y que tendrá muchas demandas para apoyar esta época de emergencia. ¿Qué le estás diciendo vos? ¿Cómo estás superando la grieta? Bueno, en realidad un elemento, en primer lugar, sobre el tema de la grieta, porque entre mis clientes en las cadenas de agroalimentos, la grieta está presente claramente, de un lado o del otro, y uno intenta, por supuesto, generar un espacio de mínima conciliación y tratar de que los actores que son clientes de uno intenten tener algún elemento más para analizar con más objetividad a veces lo que está pasando. Pero en ese contexto, digamos, algo fuerte que yo le planteo a veces en las reuniones, mis reuniones con mis clientes son de análisis de coyuntura económica, ¿no es cierto? Hablar de para dónde van los precios de los commodities, qué va a pasar con el dólar, pero uno intenta influir de alguna manera y aportar algún elemento, y yo utilizo en realidad algo que pasó un día en términos fotográficos, casi diría, a nivel de los medios de comunicación, que fue que una mañana Alberto Fernández estaba sacándose una foto con el jefe de la ciudad de Buenos Aires, y a la tarde se sacó una foto con Moyano. Y en realidad había gente que en ese punto planteaba que era una inconsistencia, que estuviera con Larreta a la mañana y que estuviera con Moyano a la tarde. Fue el día que fue a inaugurar la clínica que Camionero le posibilitó claro, armar el hospital, ¿no?
Y yo digo, y a mis clientes yo les digo precisamente que no hay una inconsistencia ahí. Expresa precisamente cuál es la lógica con la que hay que afrontar esto, porque es lógico que Alberto Fernández se junte con Larreta, porque estamos hablando del espacio geográfico donde está planteada la mayor cantidad de infectados, digamos, del coronavirus, y es lógico que Alberto Fernández se junte con Moyano, que es quien maneja todos los camiones de la República Argentina. Este es un momento no para generar conflictos, para generar más separaciones, sino que los políticos tienen que entender que este es un espacio para encontrar consenso, digamos. Y en ese punto Totalmente. no hay ninguna contradicción en que Alberto Fernández esté a la mañana con Larreta y esté a la tarde con Moyano. Expresa una lógica que claramente es la que tiene que prevalecer en este momento. Si queremos salir adelante en una situación inédita para la economía argentina, y acá voy a un elemento sí que tiene que ver con lo económico en el marco de la grieta salud, economía, como vos me planteabas, porque el mundo está enfrentando una situación que tal vez no ha vivido desde el punto de vista de la caída de la actividad económica, tal vez desde la crisis de 1930, porque hasta hace un mes atrás comparábamos a nivel internacional esta situación con la crisis de las hipotecas subprime Claro. entre 2008 y 2009, y está claro que el deterioro de los sistemas productivos en todo el mundo va a ser peor que la crisis de 2008-2009 y nos remite a una situación parecida a la peor crisis del capitalismo en 1930. Pero el problema para la Argentina ahí es que a la Argentina esta crisis global la encuentra mal parada, la encuentra con una debilidad adicional que el resto de los países del mundo. ¿Por qué? Porque Argentina entra a esta crisis global con 2 años de recesión, 2018-2019, y en default. Es decir, que el impacto negativo de todo lo que está pasando sobre la actividad productiva a nivel global no la encuentra la Argentina parada en un lugar parecido al de Uruguay o al de Chile, sino que la encuentra en un lugar de debilidad adicional. Y eso obviamente va a plantear en la Argentina mayores daños que en otros lugares del mundo en términos de la situación del sistema productivo. Y por eso en la Argentina el debate sobre lo económico y lo de salud está adquiriendo una dimensión mayor que la que uno puede percibir en Uruguay o en Chile. Fíjate que no menciono a Brasil porque la situación brasilera es particularmente delicada también por otros factores. Pero en realidad Argentina está muy mal parada para enfrentar esta situación porque la cuarentena y la caída de la actividad encuentra muchos sectores productivos que ya venían para atrás en recesión después de 2 años. Sectores altamente endeudados. O sea que vos te encontrás con algunos sectores en el área comercial, en el área industrial, que vos le decís, vos no podés abrir más tu negocio, pero ese tipo ya venía endeudado y para atrás de 2 años. Comprendo. Entonces, no es una situación, la situación era delicada para la economía argentina ya en enero, febrero, porque veníamos de 2 años recesivos muy complicados. Entonces, hoy tenemos en la economía argentina, si nos situábamos en enero, febrero, o en diciembre, y mirábamos algunos indicadores, y decíamos la desocupación 11%, y decíamos 1 de cada 3 argentinos es pobre, y decíamos 2 o 3 de cada 10 argentinos están en un nivel cercano a la indigencia. Todos esos indicadores, Carlos, van a empeorar en los próximos años, con seguridad. Es decir, no Totalmente. sabemos de qué magnitud, pero es cierto que van a empeorar. Y esto obviamente pone arriba de la mesa un debate complejo con respecto a la cuestión económica o no versus la salud, porque la economía argentina este año va a tener una recesión, según quien la pueda evaluar, va a ser del 4, del 5, del 6, del 7%, pero con 2 años de recesión encima. Porque si vos decís, este año es recesivo, el PBI cae 6 puntos. Sí, pero el año pasado te había caído 3 y el anterior 3. Y la medición interanual te está diciendo cómo estás cayendo 6 puntos si estás midiendo contra el año pasado y el antes que ya venía yendo para atrás. La recesión en la Argentina va a generar daños severos en el sistema productivo que van a poner a la Argentina en una situación parecida a la de la crisis 2001-2002. Y en realidad, esta es una realidad compleja, porque alguien dirá, ah, bueno, pero si estamos comparándonos con el 2001-2002, no nos estamos yendo a la crisis 30 en Argentina. Lo que pasa es que esto merece una aclaración adicional. La crisis del 2001-2002, estadísticamente hablando, en términos económicos y de variables sociales,
fue la peor crisis de la historia de la República Argentina, superior a la crisis del 30. Claro. O sea que en realidad la comparación de este año, compararnos con el 2001-2002, en más o en menos, habrá que ver cómo termina esto, es compararnos con el peor año de la historia económica del país. Sí, en esto me aferro a tu capítulo 7 del libro, de tu libro publicado con nosotros. Me aferro en el sentido de que allí hay algo que a mí me parece esperanzador, donde vos planteas que las relaciones de la economía son siempre una relación de poder, ¿no? Y que es la política la que termina subordinando a la economía o debe subordinarla. Me parece que en ese sentido, digo, y pregunto cómo lo ves vos, si esta no es una verdad de perogrullo utilizada, creo yo, por mucha ideología neoliberal, pero de algún modo decir que toda crisis es una oportunidad, tiene algo de cierto en el fondo, porque piensa si en este caso no es la oportunidad de la política para llevar adelante reformas estructurales, que vos mismo decís en tu libro. Quien no entienda las relaciones de poder y de la estructura económica no puede entender cómo es posible introducir cambios, ¿no? Y en este sentido, algunos de los debates que se estuvieron lanzando, por lo menos como globo de ensayo, uno podría decir que Alberto Fernández utiliza esto que vos decís, los dos lados de la grieta, se junta con Moyano, habla con Rodríguez Larreta, acuerda una cosa con uno, acuerda otra cosa con el otro, porque está ejerciendo el poder, entiende cómo funciona la sociedad argentina y cómo funciona su estructura económica. Y de algún modo plantea algunas modificaciones, ¿no? La ley, por ejemplo, del impuesto a la renta financiera, el impuesto a las grandes fortunas, es decir, que antes parecían intocables o siguen siendo todavía discursivamente muy difíciles de plantear y que tienen grandes bloques de poder por detrás. O el ingreso universal garantizado. Que ese es otro eje, un eje incluso que tiene ribetes internacionales, porque se está discutiendo en Francia, se discute en España, en Alemania, en los países nórdicos. Suecia particularmente tiene algo parecido a eso. Digo, son temas donde la política, me parece, tiene mucho que decir para transformar. La pregunta es, ¿ves al gobierno de Fernández con capacidad de acción política para introducir alguno de estos temas que modifiquen la estructura de poder y a lo mejor apacigüen o atemperen el efecto de la crisis en los próximos meses? Bueno, está planteada una política fiscal y monetaria expansiva importante, que obviamente va a generar un aumento de la emisión de dinero, ya lo está haciendo desde hace 2 meses, y que está generando muchas críticas desde el liberalismo, digamos, porque es una visión keynesiana, claramente, en términos de que hay que estimular la economía con un aumento de la emisión, y no tanto con la cuestión impositiva. El planteo keynesiano, en el fondo, es lo que hay que hacer es inyectar recursos en política fiscal y monetaria expansiva sin preocuparme de las cuentas fiscales. Es decir, Keynes en su momento llegó a decir, en el marco de una recesión y de una crisis, el mejor déficit es el más grande. Así lo llegó a plantear Keynes. Lo que pasa es que era un planteo siempre de coyuntura, siempre un planteo de políticas de corto plazo y de cómo salir de la recesión. Ahora, vos mencionabas hace un rato, y yo me desvío un poco de ese tema, el debate que se ha planteado a nivel internacional entre Zizek, digamos, y otros autores como el coreano, en términos de si esto no va a reconfigurar el sistema capitalista, o si va a haber, o si estamos frente al fin del capitalismo, o alguna revisión. Y yo siempre, desde mi sesgo ideológico original vinculado con los temas económicos, siempre creo que, o siempre miro las cosas desde el sesgo de los cambios estructurales que se están produciendo a nivel económico, que reconfiguran la cuestión de las relaciones de poder. Y en ese plano, mi lectura de la situación internacional, a mí no me da la neurona, digamos, para estar pensando en este momento si va a haber cambios en el capitalismo después de esto en términos de su formato,
pero sí percibo cambios en las relaciones de poder a nivel internacional. Y ahí uno puede deducir algunas otras cosas, porque si vos mirás los pronósticos del Fondo Monetario Internacional de este año, el FMI no es santo de mi devoción, pero en realidad me parece muy interesante la visión del fondo. El fondo está diciendo, el nivel de actividad económica en Estados Unidos cae entre el 5 y el 6%. De hecho, Estados Unidos perdió 20 millones de puestos de trabajo el último mes. Es decir, la situación norteamericana es complicada. Brutal. Para Europa es peor. Para Europa es peor. Estamos hablando de una caída del nivel de actividad económica para este año de España y de Italia entre el 8 y el 10%, lo cual no es sorprendente si vos pensás en una economía como la italiana, que ya venía derrapando y que su principal fuente de ingreso es el turismo. ¿Qué expectativa hay para el turismo no en los próximos 2 o 3 meses? ¿Qué expectativa hay para el turismo internacional en lo que resta del año? La lectura es cero, recontra cero. De tal manera que la situación italiana va a ser durísima. Hoy se está discutiendo si Italia no va a defaultear su deuda en algún momento de los próximos meses. Situación parecida a la de España. Europa muy, pero muy complicada. Todo en recesión. Sin embargo, si vos mirás el pronóstico del Fondo Monetario Internacional para China y para la India, en realidad para la India es un aumento del PBI del 1,9%, obviamente que cae con respecto al año pasado, pero sigue en signo positivo. Y si vos mirás el pronóstico del Fondo Monetario para China, es un aumento del PBI del 1,2%. Es decir, no es del 6 o del 7 o del 8%, como venía creciendo la economía de China, lo está sufriendo China este proceso, pero aún así China sigue en signo positivo. ¿Cuál es mi lectura? Tengo clientes que la semana pasada ya me estaban mostrando, y interesante esto, un cliente que tengo en Río Tercero, metalmecánico, en realidad compra piezas en China. En diciembre había pedido a su proveedor chino que le enviara parte de la provisión. El proveedor chino le dijo que no podía, porque tenía el puerto cerrado, y que por lo tanto no podía ni facturarle la operación. Mi cliente en enero y febrero volvió a llamarlo y el proveedor chino ni siquiera lo atendió. Tenía bloqueado todas sus comunicaciones. Y la semana pasada, el proveedor chino lo llama a mi cliente en Río Tercero y le dice, estamos despachando tu cargamento la semana que viene y te hacemos la facturación ahora. En un mes la producción vas a tener en el puerto de Buenos Aires la mercadería. Los puertos chinos van a estar operativos en no más de 2 meses y la economía china, igual que la de la India y tantos otros, se vuelven a poner en funcionamiento. En el segundo semestre, Europa y Estados Unidos también se van a poner en funcionamiento, pero a una velocidad distinta. Y acá quiero plantear un cambio de lo que va a significar esto, porque obviamente que la economía mundial va a salir de esta crisis, pero no va a salir igual que como entró, lo mismo que pasó en la crisis del 2008-2009. Cuando uno mira la crisis del 2008-2009, dice, bueno, la crisis pasó, las cosas se fueron acomodando, pero el tablero internacional, en términos de relaciones de poder económico, se modificó. Y el sudeste de Asia, no digo China solamente, sino el sudeste de Asia avanzó varios casilleros después de la crisis del 2008-2009, Europa los retrocedió claramente, y Estados Unidos se acomodó en términos relativos en una posición menos hegemónica. Mi lectura es que esta crisis, cuando nos encontremos en el 2021-2022, mirando el desempeño de la economía mundial, vamos a ver una economía mundial recomponiéndose, pero con China y el resto del sudeste de Asia, varios casilleros más adelante, y obviamente Europa varios casilleros más atrás, como lo viene haciendo desde hace tiempo. En el fondo, es una disputa geopolítica importantísima porque tiene que ver con la tecnología, tiene que ver con las relaciones de poder, pero digamos que seguimos viendo un proceso donde el conjunto del sudeste asiático va ganando la carrera de la competitividad internacional. Y estas crisis no hacen más que fortalecer la posición del sudeste de Asia en términos relativos, porque su capacidad de respuesta en términos de competitividad es claramente más dinámica que la de Europa y la de Estados Unidos. Y para la Argentina, mirar ese proceso no es una visión intelectual. Argentina está en una posición muy complicada en la geopolítica internacional porque hemos estado históricamente vinculados desde lo económico, desde el proceso de los bienes de capital, a Europa y los Estados Unidos, pero desde hace ya años el comercio exterior de la Argentina está claramente orientado hacia el sudeste de Asia, donde están nuestros principales clientes. No solo en China, sino también en la India, en Vietnam, en el resto del sudeste asiático.
Hoy Además, la como, Argentina exporta más del 35% de su producción al sudeste de Asia. Yo te aseguro que si nos ponemos a mirar el comercio exterior argentino dentro de 2 años, vamos a ver claramente que todo esto expresa un proceso de profundización de nuestras exportaciones. Y además, por como supuesto que bien, eso genera... Sí, dale, te no, no, escucho. como, además, como bien lo decís en tu libro, muchas de esas actividades económicas de exportación y de valor agregado están en manos de empresas multinacionales, que no son empresas nacionales, ¿no? Es decir, entre el 70 y el 90%, decías vos en 2015, la actividad de producción industrial en la Argentina está vinculado a empresas multinacionales, ¿no? Y tenemos poco valor agregado nosotros. En este sentido, te traigo del mundo a este caso bien concreto que manejas vos, particularmente la provincia de Córdoba o la región pampeana, si querés, por esta nueva visión que estás teniendo desde la perspectiva del directorio de un banco que sospecho tendría que tener una política activa para ayudar al crecimiento de la economía regional. ¿Cómo ves en este dispositivo, particularmente a la provincia de Córdoba o a la provincia de Santa Fe digamos, y Buenos Aires en relación a este escenario internacional? Bueno, en realidad si uno dice el nivel de actividad económica de la Argentina puede caer 6%, 5, 7%, eso es lo que va a pasar y esta recesión es muy compleja, pero está claro que no encuentra a todos los sectores productivos en el mismo lugar parados y no todos van a sufrir las consecuencias en la misma magnitud. En realidad todas las cadenas de agronegocios están funcionando. Si vos, mirando desde Villa María, te fueras hoy a ver lo que está pasando en Ballesteros, o lo que está pasando en Morrison, o en Pozo del Molle, que son cuencas lácteas, digamos, para quien no nos esté escuchando y no lo maneja, en realidad te vas a encontrar que en esas localidades las cosas están funcionando casi normalmente. ¿Por qué? Porque los tambos tienen que seguir funcionando, los camiones de la planta industrial tienen que ir a los tambos todos los días, ir y venir, la fábrica está funcionando, entonces la mayor parte de los vehículos están vinculados con el sistema productivo, la estación de servicio está funcionando, casi con normalidad, y la ferretería funciona. Vos vas a ver que en general en todas esas localidades vinculadas a las cadenas de valor de agroalimentos, las cosas están funcionando casi normalmente. Y la situación se está moviendo en ese proceso. En cambio, si pusiéramos subirnos en un dron e irnos a ver lo que está pasando en Santa Rosa de Calamuchita o en Villa General Belgrano, por citar 2 ejemplos, yo estoy usando esta metáfora, en esos lugares, en las sierras, ya no vuelan ni los pájaros. Es decir, estamos viendo una contracara absoluta, digamos, en términos de actividad económica, y entonces toda la región pampeana vinculada a las cadenas de agroalimentos y sus localidades están sufriendo este proceso porque nadie puede salir indemne de una situación como esta, pero está claro que hay diferencias marcadas en cuanto al impacto, digamos. Y las cadenas de agroalimentos están ciertamente en un lugar donde las cosas se van a recuperar. Los precios de los commodities en Chicago, en Londres, van a empezar a recuperarse en el segundo semestre. Hoy un productor agrícola sabe que su precio de la soja va a mejorar en la segunda parte del año, medido en dólares. Entonces incluso decide no vender si tiene resto y espera que los precios mejoren. Mientras que un hotelero en Calamuchita, en Villa General Belgrano, no sabe cómo va a pagar los sueldos a fin de mes y no tiene recursos para hacerlos, ni los va a tener en el resto del año. Hay diferencias notables desde el punto de vista sectorial que se trasladan, por supuesto, a lo regional. Hay impactos regionales diversos según cuál es la composición productiva, pero no me quiero olvidar, Carlos, de algo importante en relación a lo que hablábamos recién, porque vos decías, bueno, hay una oportunidad en términos de política, pero yo veo que hay un riesgo en este proceso de crisis para la Argentina, y es que salgamos de esta crisis con más concentración económica y con más extranjerización del sistema productivo, lo cual es una lectura preocupante hacia los próximos años en términos de las relaciones de poder que están planteadas en ese capítulo 7. Totalmente de Porque, acuerdo, creo que ese es un gran problema y un gran desafío, ¿no? Porque, digamos, esto significaría pérdida, mucha más pérdida de la que ya tenemos de soberanía económica y de puesta
de la puja distributiva en un lugar casi de monopolio, de oligopolio absoluto en casi todos los rubros de la economía argentina, ¿no? Si el Estado no logra intervenir y mediar y ser un factor que equipare la desigualdad que el propio capitalismo construye, tenemos allí un serio problema. Porque fíjate vos este tema, ¿no? Decíamos, prácticamente el 85% de las exportaciones argentinas están en manos de empresas que no son argentinas. Y esa es una estadística que tiene 2 o 3 años. Si miramos para acá, ese proceso probablemente ha ido empeorando. Emitimos un juicio de valor ahí y pensemos en un ejemplo concreto como el de Vicentín. Sí, porque esto vos lo escribís antes del macrismo incluso. Lo que yo estoy leyendo está publicado en 2015 y, digamos, esto todavía hay que agregarle los 4 años de eso que fue el neoliberalismo macrista, ¿no? Carlos, para cerrar esta charla interesantísima, seguramente podríamos repetirla. No quiero dejar de traer a colación, digamos, tus informes semanales que permanentemente le brindas digamos, a tu clientela, a tus asesorados, y venís siendo consecuente con el análisis de la coyuntura y lo estructural. ¿Cómo crees que va a evolucionar esto ya en la tercera fase, como anunció Fernández el último sábado, un cambio en la cuarentena y una normal, digamos, hacia un proceso de normativización un poco más lenta, administrada? ¿Cómo crees que va a impactar esto en términos de lo inmediato, digamos? Bueno, el gobierno argentino viene flexibilizando la cuarentena porque además pensemos que está recibiendo múltiples presiones de parte de los gobernadores, desde lo político, digamos, que a su vez reciben presiones empresarias, y muchas presiones desde el lado sindical, de la CGT, y también de la Unión Industrial Argentina, de la Cámara Argentina de Comercio. Todos los sectores vinculados obviamente a la producción están ejerciendo una fuerte presión sobre el gobierno nacional para ir avanzando en la flexibilización. Esto está ocurriendo, de alguna manera el gobierno tiene que empezar a dar respuesta, lo está haciendo. En estos últimos tiempos, los gobernadores ejercen una presión muy importante porque a su vez reciben presiones muy fuertes desde los sectores productivos en cada provincia. De tal manera que vamos inevitablemente a un proceso de mayor flexibilización, porque volvemos a lo que hablamos de la grieta entre la salud y la economía, y obviamente los daños que se están produciendo sobre el sistema productivo son muy graves, y en algunos casos van a generar consecuencias que van a perdurar en el tiempo. No en las cadenas de agroalimentos, pero sí en los otros sectores productivos. Y eso, por supuesto, expresa porque el gobierno inevitablemente va hacia un proceso de mayor flexibilización, más allá de lo que planteen los epidemiólogos. Es decir, la presión es muy fuerte desde el punto de vista de los sectores productivos hacia el gobierno, y el gobierno progresivamente va cediendo, porque va entendiendo que no hay, yo digo, no hay margen ni político, ni social, ni económico para que el gobierno pueda sostener una cuarentena estricta como lo plantean quienes están mirando la cuestión sanitaria. Muchísimas gracias, Carlos, por estos minutos de esta conversación. Sabemos que tu trabajo pasa hoy por brindar este asesoramiento y creo que para los lectores también una visión de la capacidad no solo económica que tenés para analizar la realidad, sino cómo conjugar los otros elementos es lo que vuelven valiosa tu palabra y tu mirada sobre la realidad. Y los lectores que nos siguen en este ciclo de charla con nuestros autores, creo que tienen ahora otros elementos que hasta ahora no se habían, o por lo menos no se escuchan regularmente en los distintos medios. Te agradezco enormemente este tiempo y tu capacidad de trabajo y de análisis. No, gracias a vos y un fuerte abrazo. Un abrazo grande, Carlos. Buen día.